un futuro la pena. Entonces, sagaz es una persona precavida que toma medidas, ¿verdad? Entonces Jehová Dios nos ama tanto y por eso ha dejado esta literatura. Está extraída directamente de la Biblia, ¿verdad? Pero esta es inspirada igual que la Biblia o no es igual. Es un apoyo para que uno pueda comprender la Biblia. Ahí tiene las citas bíblicas. Al irla leyendo usted, encuentra las citas bíblicas. Si las guías para entender la Biblia. guías, exacto. Si las autoridades ordenan evacuar, O sea que este es de lo que los que escriben analizan lo que mire, o el resumen. ajá. O sea, No, es ellos para que leen uno la pueda Biblia y comprender la lo que Biblia. han visto y todo eso hacen el resumen en el folleto. Son literaturas que nos apoyan. Por ejemplo, este libro que enseña realmente la Biblia. Entonces, es un apoyo para poder uno ir leyendo su Biblia. O sea que las citas que aparecen las busca uno en su propia Biblia. En ningún momento podemos dejar de examinar nuestra Biblia. Acá, capítulos. Así como este está. Ajá, entonces nos vamos a la página 86. Ah, ya me pasé. 86. Y ahí están los textos. Vivimos en los últimos días. ¿Qué suceso en nuestros tiempos? Dice que yo descargué un libro en internet, un verdecito, un azulito. Ajá. Ese que dice la verdad que lleva la vida eterna. Ah, sí, sí. Lo bajé. Leí todo el libro, pero leí una página donde habla sobre la generación de 1914. Ah, sí, ajá. Estaba leyendo, ahí se dijo una profecía, creo que es, donde dice que la generación de 1914 no iba a pasar, iba a venir el fin de este único sistema de cosas, que los gobiernos en ese tiempo se iban a terminar. Mire, es un estudio profundo que la generación de 1914, pero empieza a partir de 1914 para este tiempo. Miren lo que nos dice 2 Timoteo 3:1 al 5, que ha de estar ahí también. Mas sabe esto. Si gusta lo puede leer usted. ¿Se alcanza a ver ahí, va? Si no sé, creo que se pone algo escrito en la pantalla. Sí, dice, más sabe esto que en los últimos días se presentarán tiempos críticos y difíciles para la humanidad. Ajá. ¿Y cómo está el tiempo ahora? Pues no digamos que, como lo que he entendido que dice la Biblia, que ni aún es el principio del fin. Sí. Apenas está empezando las cosas, ¿verdad? Pero a lo que yo me refería es como yo leí ese libro, ¿va? Sí. Es una información profunda, sí, que hay que analizarla detenidamente. Pero ahí literalmente dice que en 1914 iba a llegar el fin. ¿Sí? Ese libro dice que la generación de 1914 no iba a pasar y en 1914 iba a ser el fin de ese sistema de cosas. No es de las literaturas de nosotros. Ese de Watchtower de Bible Security. ¿Pero lo descargó de jw.org? No, ese es un libro que escribió el juez Rutherford. Ah, un libro de los de antes. Sí, yo le estoy diciendo no de estos, de los de ahora, sino de los libros antiguos. Ajá. Entonces, en ese libro vi yo que hablaba sobre la generación de 1914, pero decía que las personas que aún los que eran niños en ese tiempo verían las cosas cumplirse. Pero ahora digo yo, pero ¿quién fue el que se equivocó, el que escribió el libro? Porque están Salmos 80, no sé qué Salmos están ahí, pero dice que una generación consta de 70, 80 años, pero estaba hablando de la generación. Pero es a partir
de 1914 después, para esta fecha. Cuando no sucedió eso, entonces en una atalaya de 2014 dice que la generación, entonces ya dijeron que ya no, que los de generaciones siguen, pero ya dijeron que era otra generación. Y como fíjese que yo le voy a mencionar que la Biblia cada vez la van estudiando a profundidad, porque antes, hace muchos años, no habían llegado a tener el conocimiento sobre ciertas cuestiones, como la Navidad, como los cumpleaños, pero conforme Jehová Dios los ha orientado, han examinado más a profundidad pero las escrituras. Lo que yo creo, lo que yo he comprendido de la Biblia, si hablamos del Nuevo Testamento de los apóstoles, ¿verdad? Ellos nunca pusieron fechas así que se iban a estar cumplimiento y no es que pasa. entonces Ahora puede ser en nuestra literatura. Ahora bien, cuando se habla de las fechas, ¿verdad? Porque está el otro libro que se llama Millones que ahora viven no morirán jamás, de 1925, cuando se profetizó que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar. Y hicieron una casa que, no sé si has escuchado una casa que decían Petzarí, casa de los príncipes. Fíjese que yo empecé a leer los libros a partir de cuando yo tenía 6 años. Yo no le puedo hablar de literatura anterior, porque yo no la he leído la anterior. A nosotros se nos ha aconsejado leer, ir a la par de la organización, ir a la par del carro celestial de Jehová. No, yo no le puedo decir que leí los libros de 1900 antes. Yo he leído varias, porque siempre me gusta leer las publicaciones. Yo leí el libro rojo, Vivir para Siempre, un libro rojo, el poeta Disfrute. A partir de ahí yo le puedo hablar, libros de antes. Pero miren, cuando yo he leído varias literaturas y me han llamado mucho la atención, entonces voy a la Biblia, este libro dice de tal cosa, vamos a ver si está en la Biblia, encuentro el versículo, está bien. Pues así quiere Jehová. Entonces, que lo hagamos. Al final de un folleto que compré, dice, uno que me regalaron, la cosa, dice, gracias por leer por nuestras publicaciones, ¿verdad? Y que sepan que somos los únicos en la actualidad que hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero me pongo ya a pensar que, según lo que dice la misma atalaya, que solo los testigos de Jehová son los únicos realmente que hacen la voluntad de Dios hoy en día. Cuando hablamos de diferentes denominaciones, pues esas son las únicas que realmente hacen la voluntad de Dios, ¿va? Ahora, lo que yo me pongo a pensar, ¿va? Es esto, y es simple y sencillo, ¿va? Y esto lo digo, ¿va? Pero ¿por qué la organización de los testigos de Jehová dice que es la única que hace la voluntad de Dios en la actualidad? Y tantos cambios que han tenido. ¿Y por qué cuando... Sí, entonces... con la Biblia. ¿Por qué? Mateo 24. Mateo 24:14. Usted me dirá, ¿quiénes lo han hecho? ¿Y quiénes no lo han intentado, pero no lo han podido hacer? Mateo 24:14. Y esas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y buenas nuevas qué significa? Que son buenas noticias de parte de buenas Dios. Nuevas, ¿qué quiere decir evangelio? Y esas buenas nuevas del reino. ¿Por qué se le llama buenas nuevas? Porque son noticias de parte de Jehová Dios de un gobierno celestial, que va a acabar con el sufrimiento, que va a acabar con la muerte, con la vejez. Son buenas nuevas del reino, buenas noticias. Entonces, ¿quiénes cumplen esto de ir a predicar las buenas nuevas? Fíjese que lo han intentado otras personas, no lo han podido. Entonces, ¿qué indica? Que Jehová Dios está dirigiendo su organización. Porque fíjese, eso de predicar, si no fuera porque uno ama a Jehová y al prójimo,
caminar montañas, caminar lugares donde ya no sube el carro, la moto, es por amor a Jehová, es por amor a la Biblia. Porque si uno no creyera en esto, no daría su tiempo, porque es un tiempo que se da voluntariamente y de corazón. O sea que lo que usted me está diciendo es que lo que se tiene que predicar son las nuevas del reino de los cielos. Ajá, de un gobierno. Se le llama Buenas Nuevas, o sea que abarca todo lo que dice la Biblia. O sea que sí es el tema central de salir a las atalayas, o sea, todo se basa en las buenas nuevas del reino. Pero ¿por qué los apóstoles nunca predicaron las buenas nuevas del reino? Vamos, hablamos del libro de los Hechos, cuando usted sabe que en el libro de los Hechos ya empiezan todos a salir a predicar, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, cuando Pedro predicó sobre el arrepentimiento. En la primera, por eso, pero en eso no vio que predicaban el reino de los cielos. Lo que yo he notado ahí que sí predicaban es el arrepentimiento de los pecados. Pero ¿verdad que lo engloba? Pero bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿va? Tampoco le voy a decir que sé bastante, ¿no? Pero lo que yo he comprendido, ¿va? Ajá. Pero me alegra que usted muestre interés por las cosas espirituales, porque fíjese que en este tiempo hay personas que ya ven a la Biblia como un libro anticuado, un libro pasado de moda, ya no, muchas personas. Ahora mi pregunta, ya me voy porque mi pregunta sería, ¿cómo puedo yo confiar en una organización que ha tenido bastantes cambios? O sea, y esos cambios conforme se va estudiando a profundidad la Biblia, ¿verdad? Pues fíjese. O sea que la verdad, para lo que deben entender, que la verdad es progresiva. O sea, tal vez en aquel tiempo no era la verdad, ahora es la verdad, ¿o cómo es? Mire, conforme se va estudiando a profundidad, se va aclarando. Incluso en la Biblia, cuando Jesús dijo, no les puedo dar todo entendimiento, mas no lo lograrían comprender, ¿verdad? Entonces Jehová es el que va iluminando a su pueblo. Por eso, el consejo sabio y sano es, usted tiene su Biblia, busque las citas en su Biblia, ¿verdad? Lo que le digan, búsquelo en su Biblia, o ya sea que usted la tenga descargada. Es como, por ejemplo, en este libro, por aquí dice que, vamos, la fecha de 1914 se quedó fija, porque en 1975 se profetizó que Jesucristo iba a venir. No sé si escucharon ustedes la profecía que Charles Ross, que Jesucristo iba a venir, pero después digo que no vino físicamente, sino espiritualmente. Pero después cambiaron la fecha a 1914 y dice que Jesucristo empezó a reinar en 1914. Pero ya cambiaron la fecha a 1918. ¿Usted asistió antes a un salón del reino? 2 veces me invitaron. Y llegué, conozco a varios hermanos, ¿no? Pero solo llegué 2 veces nada más. Pero como la fe. ¿Ha estudiado algún libro? ¿Así con alguien que le ha impartido estudios? Poco. Pero es que yo no conocía a los testigos de Jehová. Entonces un muchacho me comentó, ¿usted qué iglesia habla? Yo soy testigo de Jehová. Entonces empezaba yo a escuchar eso de testigo de Jehová. Entonces empecé a investigar quién son los testigos de Jehová y todo. Entonces ahí fue donde he aprendido un poquito acerca. ¿Y usted viene seguido aquí a Coburto? Porque mire, si a usted le interesa este tema en 1914, yo lo puedo profundizar con la Biblia. Y la próxima vez directamente tocaríamos ese tema. Hay un texto que, bueno, que yo quiero saber, va, porque hay un texto que diga que Jesucristo empezó a reinar en 1914. Pues yo se lo puedo consultar y en la próxima vez ¿Pero qué día se mantienen ustedes aquí? Nosotros los domingos, mire, de 6 de la mañana a 8 están unos hermanos, de 8 a 10 otras hermanas y nuestro horario es de 10 a 12. Entonces, le podemos hacer esa investigación directamente. Es que nuestra religión se basa en la Biblia, completamente en la Biblia. No son ideas de humanos, sino completamente en la Biblia. Bueno, ese no es el punto. O sea, el punto que yo me pongo a pensar que si las otras organizaciones, podamos hablar de las otras denominaciones, hay diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez en una organización de esas también puede ser la voluntad de Dios.
No creo que todas las Mire, organizaciones mire, pues, sea... como el mandamiento y el mandato es, Ujú. vayan, Ajá, prediquen. ajá. Entonces, ¿quiénes lo están haciendo? Entonces, esa es la cuestión. Y nuestro ejemplo a Pues fíjese seguir, que hay como 3 organizaciones que casi tienen la misma doctrina que los testigos de Jehová. porque ese es el mandamiento, Ajá. ¿verdad? De Y hacerlo. esas organizaciones tienen miembros internacional. Están los cristadelfinos y están los del sagrado nombre de Dios. Pero para ellos el sagrado nombre de Dios no es Jehová, sino es Yeshua. En otro idioma. Yeshua. Y no, sé que no es Jehová, sino Yeshua. Y ellos son más estrictos en eso del nombre de Jehová. Entonces, pero tal vez Mire, en lo otra que yo oportunidad. le digo realmente Sí. es que si yo no confiara en lo que dice la Biblia, hoy yo no estaría aquí, estaría en mi casa, estaría viendo una película o haciendo otra actividad, porque en un hogar, en una casa hay tanto que hacer. Mayormente cuando uno ejerce una profesión, tiene muchísimo que hacer, pero cuando uno ha leído la Biblia, como en mi caso personal, confío plenamente en Jehová, sé que Jesús es el único ejemplo que yo tengo a seguir. Porque fíjese, ¿por qué solo Jesús? Porque nosotros los humanos nos equivocamos. Y si yo pongo de ejemplo a una persona, ¿qué tal si esta persona debido a la imperfección se equivoca? Yo me voy ahí sí que a debilitar, a desmayar. En eso tiene razón, porque mire, la misma Biblia dice en el libro de Deuteronomio, dice, el profeta que tuviera la presunción hablar en el nombre de Jehová, dice, y la profecía no se cumpliera, el tal profeta es falso, dice. Entonces, lo que yo es que yo vi esas cositas en unas atalayas antiguas, como descargué en unas publicaciones de Watchtower de Bible Century en 1918, de esas atalayas. Entonces ahí vi yo que profetizaban algunas fechas, entonces por eso le Y cuénteme cómo es su curiosidad tan grande por investigar el pasado. ¿Qué lo ha llevado? Lo que pasa que, a mí un testigo de Jehová me platicó que la organización es la única que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para poder ver realmente cuál es la doctrina, tiene uno que ir de donde se originó eso, o las creencias, cuáles son los fundamentos, cuál es la doctrina, en qué creen, ¿va? ¿Qué creen? ¿Por qué los testigos de Jehová se llaman testigos de Jehová? Porque si se dan cuenta, los testigos de Jehová se empezaron a llamar testigos de Jehová en 1930, 36, porque ellos se llamaban estudiantes de la Biblia, estudiantes de la Biblia, pero después en una asamblea que estuvo el pueblo de Fortín, desde hoy nos llamaremos testigos de Jehová. Entonces por eso yo a veces cuando en una organización me digo, bueno, esta organización se llama de los testigos de Jehová, ¿va? Entonces yo quiero ver cuál es la doctrina y todo eso, solo para ir comprendiendo qué es lo que creen, ¿va? Tiene razón. Pues Isaías 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo, a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Y que hace un testigo, va a declarar, ¿verdad? Pero el testigo tiene que ser ocular, o sea, que vio que estuvo en el tiempo de Dios, o sea, para poder dominar. Pero en el principio del capítulo, ¿a qué pueblo se está refiriendo el texto? ¿Está refiriendo a los testigos de Jehová o al pueblo de Israel? Se está refiriendo a la persona que estudia la Biblia y va y da a conocer. Entonces, porque me imagino que ahí está hablando del pueblo de Israel, porque ese libro de Isaías hablaba sobre el pueblo de Israel, ¿va? Entonces, ¿cómo se aplica eso a los testigos de Jehová ahora en el mismo texto? Qué
vamos de casa en casa, vamos tocando la puerta, damos testimonio de lo que dice la Biblia. No nos quedamos solo con el conocimiento que adquirí de la Biblia, ¿verdad? Voy y lo comparto, no importando si hay un fuerte sol o hay lluvia. El mensaje de la Biblia se debe de llevar, se debe dar ese testimonio. Ah, ya. Entonces, ahí me investiga eso de la academia de 1914. ¿Cuándo estaría viniendo usted? Posiblemente va a venir el domingo. Ah, va, está bien, ajá, sí, porque es algo que se debe estudiar y no dar mi opinión. Bueno, yo le digo porque tengo un poquito de conocimiento de la Biblia, entonces por eso Ajá. y lo que yo he visto hacer de la Biblia también, entonces por eso le digo, porque si no, no. Va, está bien, es bueno. Ahí me llevé un librito y uno de estos. La misma Biblia dice en Mateo 5:3, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Y siempre se ha mostrado que le interesan las cosas de Jehová Dios al estar estudiando, ¿verdad? Sí. Porque muchas personas prefieren pasear otras cuestiones antes de analizar lo que nos dicen las Santas Escrituras. Sí. Así como hay varios temas que siempre, pero de eso quiero ver porque si lo revolvemos todo, mejor quiero ese de 1914. Ah, vale. Quiero una base, así una base bíblica que diga 1914 o si hay una. Que no lo dice por los acontecimientos. Pero lo que yo quiero es que me investigue si hay un versículo que diga 1914 o cómo le hacen para llegar a esa fecha. Se saca los tiempos, se hace, yo recuerdo una vez, hace como unos 10 años hice ese procedimiento, pero se va a una resta con los años. Pero lo voy a investigar ahora porque sí, y se lo estaría explicando el otro. Mejor que viniera entre el transcurso de 10 a 12 porque nosotros somos las que vamos a investigar el tema. Gracias. Para servir. Gracias.